Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están mis queridos hermanos? ¿Bien, bien? Me da mucho gusto. Vamos a leer un texto y lo busqué en una versión más moderna, con un lenguaje más entendible para la mayoría. Me gustó mucho la manera de expresar. 1 Pedro 3:7 dice: y vosotros maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Esta recomendación del apóstol Pedro habla de la importancia que tiene el matrimonio y especialmente la relación de dos personas. Cuando dice convivir, es decir, compartir, vivir juntos, pero dice de una manera comprensiva. ¿Sí? Y aquí se refiere a los varones y les está diciendo que vivan de una manera comprensiva con sus mujeres. La palabra de Dios nos dice que debemos de poner en práctica la palabra de Dios, su palabra. Debemos de hacerla y no solamente de conocerla, no solamente oírla. Estas reuniones, mis hermanos, más que nada van encaminados a que nosotros conozcamos la palabra de Dios y la pongamos por obra, porque si no, no tiene sentido reunirnos a escuchar una palabra y vivir de la misma manera que hemos estado viviendo durante muchos años. Es importante entonces que nosotros tengamos un propósito en cada vez que venimos a estas reuniones o a cualquier otra, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y vamos a escudriñar más a fondo esta palabra, estos versículos, esta instrucción, recomendación del apóstol Pedro a los esposos y a las esposas, a los que conviven juntos. Dice, vivir de una manera, dice otra versión, dice, vivir de una manera sabiamente, en armonía, convivir de una manera comprensiva, en armonía. Entonces, vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría y que cada uno de los que estamos aquí, Dios nos hable y podamos abrir nuestro entendimiento y poder entender cómo estamos viviendo. ¿Sí? Cierra sus ojos, por favor, y vamos a hacer una breve oración. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. Pedimos que nos des dirección, que nos des luz, que hables a nuestro corazón, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. El apóstol Pedro dedicó gran parte de su instrucción en esta carta para traer instrucción a las esposas más que a los esposos. Y esto no quiere decir que ellas tengan más problema, no, sino que normalmente una mujer, por su manera de ser, es más sensible y le gusta que le expliquen más detalladamente las cosas. Los hombres somos más concisos, ¿verdad? Queremos rápido entender con unas 2, 3 palabras y ya queremos haber aprendido las cosas. Pedro usa para la instrucción a los esposos, usa palabras así como al hombre le gusta. Al hombre le dice
amada a tu esposa. Nada más. ¿Sí? El hombre tiene que desmadejar esta palabra y darle la aplicación que quiere. En esta parte de la escritura que estábamos leyendo, en el capítulo 3, versículo 7, la instrucción va dirigida a los esposos y hace algunas recomendaciones muy importantes. En ese tiempo las esposas estaban experimentando una situación nueva. Estaban experimentando las mujeres en ese tiempo un cambio en las costumbres. En ese tiempo el Imperio Romano mantenía a las mujeres subyugadas, no eran tomadas en cuenta y en la mayoría de las cosas, en la mayoría de las veces eran consideradas casi como muebles. No podían opinar. Y cuando vienen a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, el Señor les da una posición diferente y ahora ellas podían manifestarse y expresarse. Y bueno, esto trajo cambios, trajo situaciones que en muchas de las ocasiones necesitaban escuchar dirección, pero tanto el hombre como la mujer necesitaba tener dirección. El hombre en ese tiempo también su pensamiento era lo que nosotros conocemos hoy como machismo. Ellos decían una cosa y así se tenía que hacer, su esposa no podía opinar, y entonces aquí el apóstol Pedro les está dando unas indicaciones para que cambien su manera de vivir con ellas. Y les dice, vivan con ellas de una manera sabia, de una manera diferente, de una manera que no traiga conflictos. Eviten los conflictos. Debemos de entender que en ese tiempo estaban haciendo cambios, ajustes en su manera de relacionarse, en su manera de vivir. Y bueno, aunque hoy en nuestros días pareciera que estuviéramos en ese tiempo porque los varones no atendemos a las mujeres como deberíamos de atender, como marca la palabra de Dios, sino que las tratamos en muchos de los casos, no en el mismo nivel, pero en el siguiente, casi igual. ¿Sí? Y el Señor nos habla a nosotros, la Escritura nos habla a los varones, que tenemos que hacer cambios. Bueno, en otras ocasiones hemos hablado de las mujeres, pero hoy en esta noche debemos de hablar a los varones que tenemos que hacer cambios, porque hay una escritura, hay una instrucción, y esta instrucción es para los dos, pero especialmente para el varón en esta noche. Dice que debemos de vivir, debemos de buscar vivir con ellas sabiamente. ¿Qué dice esta versión? De manera comprensiva. Es decir, debemos de tratar de entender, debemos de tratar de comprender a nuestra esposa. En ese tiempo se empezaron a convertir las mujeres, especialmente las mujeres son más sensibles a escuchar la voz de Dios y el Evangelio, y se empezaron a convertir, y algunas de ellas tenían esposos que no eran creyentes. Hoy en la iglesia hay mujeres que son muy fieles a Dios, que buscan a Dios, buscan la presencia de Dios, buscan estar bien con Dios, y el esposo no, pero la acompaña a la iglesia. Y la acompaña a la reunión de matrimonios. ¿Amén? Levanten la mano los que están en esa situación. Nadie, gloria a Dios. Ya está un varón, qué bueno. Sí. Ellos no tienen en su corazón un deseo de cambiar. No quieren ser diferentes. Ellos, los que no eran creyentes, pues no querían cambiar. Y ahí estaba la señora que sí había cambiado, que había aceptado a Cristo y que buscaba un trato diferente, que buscaba una manera de relacionarse con su esposo. Porque aquí en esta instrucción es la relación de los dos. No estamos hablando de la relación de los dos con Cristo, sino de la relación entre uno y otro. Al escribir Pedro a los esposos, lo hizo buscando que hubiera armonía en el hogar, que hubiera armonía en su relación matrimonial, que no se pelearan, vamos,
que no se gritaran ni se ofendieran, que el hombre tratara a la mujer como Dios trata a uno de sus hijos. El apóstol Pedro, al escribirle a los creyentes varones esta instrucción, les recuerda 4 aspectos de la responsabilidad que tiene el varón en su relación con su esposa. Yo los voy a mencionar, estos mismos principios que vienen ahí en esta escritura que leímos. Lo primero es una responsabilidad física. Dice, vivan con ellas. ¿Sí? Vivir con ellas. Vivir con ellas es mucho más que tener la misma dirección. Si usted le pide el IFE a su esposa, pues va a tener la misma dirección que usted. Pero aquí cuando dice que vivir con ellas, no se refiere solamente a vivir en el mismo hogar, a compartir la misma cama, comer en la misma mesa, compartir los mismos hijos. No se refiere a eso. El matrimonio es una relación que es fundamentalmente física. La relación de los esposos es física. ¿Sí? Cuando yo llego a mi casa, a mi esposa le gusta que vaya y la salude y le dé un beso. Y cuando no lo hago, se enoja, se molesta. Y si yo llego y si llegan los perros y me saludan antes, bueno, los perros porque llegan corriendo y me van y me saludan y me pongo a jugar con ellos y todo, y luego ya cuando ya los corro, ya voy con mi esposa y luego me dice, primero saludas a los perros que a mí. Es una relación física. En Efesios 5:31 dice, los dos serán una sola carne. Se refiere a una relación física. Los cónyuges creyentes disfrutan además de una relación espiritual. Y esta relación espiritual es mucho más profunda. Sin embargo, las dos se unen y son una. El esposo que es espiritual, el esposo que busca estar bien delante de Dios, bueno, estará también buscando cumplir con los deberes matrimoniales, y uno de los deberes matrimoniales es amar a la esposa. ¿Cómo puedes manifestar este amor a tu esposa? Bueno, una cosa sencilla y básica es pasar tiempo con tu esposa. Esa es una característica de que amas a tu esposa. Y sin embargo, uno de los grandes problemas, de los grandes males matrimoniales, es la falta de tiempo que tiene el hombre, el esposo, con su esposa. Esta falta de tiempo y atención a la esposa se da en todos los niveles, se da en los niveles económicamente altos, se da en los niveles económicamente medios y se da en los niveles económicamente bajos. Entonces, este asunto no tiene nada que ver con la cuestión económica. Si tienes, porque tienes, y si no tienes, porque no tienes. También se da entre los hombres que tienen gran capacidad intelectual, que dedican mucho tiempo a su negocio, pero también se da en personas que son comunes y corrientes y que tienen un trabajo humilde y sencillo. También se da en ellos. El asunto es que este es un problema que está muy bien identificado, muy bien identificado. Y yo le pregunto a usted que está aquí, ¿acaso usted tiene este mismo problema? ¿Que usted le dedica poco tiempo a su esposa? Si le pregunto al varón, ya sé la respuesta. Se justificará y te sacará rollos y demás. Y si le pregunto a la esposa, seguramente que ellas son más honestas. No pasa tiempo conmigo. Pasa más tiempo en otras cosas. Y miren, mis hermanos, este es un problema donde el único responsable
es el hombre. Los hombres somos los únicos responsables de que no cambiamos, de que no tomamos una decisión de pasar más tiempo con tu esposa. Si usted le pregunta a su esposa si está dispuesta a que usted mañana, hoy no, porque hoy vamos a cenar aquí, pero mañana que usted le diga, oye, mañana ¿te gustaría salir conmigo a cenar? ¿Qué dirían las esposas? La que se quedó callada, ya no dijiste nada, así que si usted le dice a su esposa, oye, tengo ganas, y yo a veces estoy platicando con mi esposa y le digo, fíjate que me gustaría ir a Hawái. Y me dice, sí, vamos. ¿Cuándo vamos? O sea, siempre están dispuestas. Me gustaría ir a la playa. Vamos, ¿cuándo vamos? Las señoras siempre están dispuestas, no tanto al lugar donde usted la quiera llevar, sino a estar donde usted esté, compartiendo lo que usted quiera compartir con ella, el tiempo que usted le quiera dedicar. Ellas siempre están dispuestas. Fíjese que este problema no solamente tiene que ver con todo mundo, con las personas normales, las personas que tienen un trabajo normal, secular. También este problema se da entre los obreros cristianos, entre los pastores. También se da entre los pastores. Muchos de ellos, personas que trabajan en la iglesia, ocupan demasiado tiempo resolviendo los problemas de otros y pueden acabar teniendo problemas en su casa. El domingo pasado estaba yo atendiendo a una persona y empezó a sonar mi teléfono y yo veía que era un hermano de la iglesia y me llamaba insistentemente y pues yo no podía contestarlo porque estaba hablando con una persona. Y ya que terminé, llegó otro hermano y él sí me interrumpió en la plática que yo tenía y me dijo, oye, es que te está buscando fulano y dice que no le contestas. Le dije, sí, aquí están sus llamadas, pero estoy ocupado. Me dijo, que perdón. Se fue. Y ya que me desocupé, hablé con él y yo sabía que le urgía, yo sabía que tenía problemas, por tanta insistencia, yo sabía que tenía problemas. Y contesto y le hablé y le dije, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y me dijo, oye, pues es que te estoy buscando. Y sí, pero es que estaba ocupado con una persona, en matrimonio. Me dijo, es que tengo muchos problemas y necesito hablar contigo, me urge. Le dije, pues está bien, ¿qué te parece el lunes o el miércoles? Me dijo, no, me urge hoy. Y normalmente, al terminar la reunión, yo acostumbro reunirme con mis hijos a comer y pasamos un tiempo en familia y me dijo, es que me urge. Y yo veía la necesidad de él y yo sabía que tenía problemas matrimoniales porque luego no vienen a las consejerías, a las clases y luego no ponen en práctica la palabra de Dios, no ponen en práctica lo que enseñamos y obviamente tienen problemas y cuando ya están en lo último es cuando buscan ayuda. Entonces me dijo, necesito que sea hoy, tú dime a qué hora y no hay problema, nos vemos. Le dije, pues es que hoy no puedo. Pero ¿por qué no, brother? Es que me urge. Le dije, pues sí, pero hoy es día familiar. Seguramente que se molestó, pero yo también tengo mi vida familiar. Y para mí es importante dedicarle tiempo a mi esposa. Y si yo le hubiera dicho a mi esposa y a mis hijos, ¿saben qué? Pues tengo que ir a ministrar un matrimonio que tiene problemas. ¿Usted qué cree? ¿Que ellos lo hubieran entendido o no? Hubieran dicho, ¿y nosotros? Te vas a ir y luego vas a tener un problema aquí en casa. Yo mejor prefiero estar bien en mi casa, ¿o no? ¿Usted qué prefiere? ¿Estar bien en su casa? Aunque los demás no estén bien, pues claro, eso es natural. Mire, un estudio reveló que el esposo y la esposa, a mí me sorprendió este estudio,
dice que tienen apenas 40 minutos a la semana de comunicación real, de calidad entre ellos. 40 minutos, o sea, los van sumando. El lunes 5, el martes 10, el miércoles 8, y así le van sumando hasta lograr los 40 minutos en una semana. ¿Usted cuántos tiene en una semana? ¿Cuál es su estadística? Usted lo sabe, usted puede saber cuál es la estadística de comunicación real que usted tiene con su esposo, con su esposa. ¿Acaso es sorprendente que hoy en día, por falta de esa comunicación, de ese tiempo, de ese dedicar tiempo y convivir, encontremos matrimonios destrozados? ¿Acaso ahora nos sorprende cuando alguien dice, no, me voy a divorciar? Antes, en otro tiempo, eso era una tragedia. Hoy ya es muy común. Y la mayoría de esto es porque hay un distanciamiento. ¿Qué pasa cuando los esposos se quedan solos? Mire, todos vamos para quedarnos solos. Yo veía eso muy lejos. Cuando yo tenía a mis hijos pequeños, yo veía esa etapa muy lejos y yo decía y oraba y le decía al Señor, Señor, yo quiero vivir con mi esposa, llegar a viejitos y quedarnos solos y compartir la vida. Y ándele que ya estoy en esa. Y ahora veo a mi esposa y bueno, pues aunque no nos guste mucho, ya estamos viejitos y ya nos quedamos solos. Y ya nos tenemos que acostar temprano, ya no esperamos a nadie. Han cambiado mucho nuestra vida matrimonial. Sin embargo, hay una cosa importante. Cada vez hemos aprendido a vivir sabiamente los dos. No solamente yo, sino los dos. Cada quien debe de hacer su parte. Cada quien debe de buscar la manera de vivir sabiamente con su esposa. No es peleando que estás viviendo sabiamente. No es imponiendo tu ley. No es imponiendo tus costumbres. Vivir con tu pareja sabiamente es vivir en armonía, dice la palabra de Dios. Vivir en armonía, ¿sí? Hay otra responsabilidad, que es la responsabilidad intelectual. Cuando dice sabiamente, está mezclando la sabiduría, y la sabiduría que tú tienes en tu mente y la sabiduría que viene de Dios. Y podemos vivir con hombres y mujeres que pueden ser realmente unos genios, o pueden ser unos genios en cuanto a intelectualmente, o unos genios en cuanto a que les sale el carácter, ¿verdad? Pero debemos de aprender a vivir con sabiduría con ellos. En alguna ocasión, alguien le preguntó a la esposa de Albert Einstein, que era un científico, que él descubrió la teoría de la relatividad, y alguien le preguntó si ella entendía la teoría que su esposo científicamente había descubierto y era una revolución mundial. Y ella respondió, mire, dijo, no, yo no entiendo la teoría, pero yo entiendo a mi esposo. Podemos ser grandes hombres o malos hombres. Sin embargo, hay una responsabilidad que tenemos que hacer. Tenemos una mente que Dios nos ha dado para pensar y hacer las cosas de una manera sabia. Usted sabe que, por ejemplo, hombres poderosos, como un presidente,
o como un gran empresario. Cuando llega a su casa, todos sus galardones, todo su poder, toda su sabiduría queda a un lado y es el esposo, y es Juan o es Pedro. Y lo mismo la señora puede ser lo que sea, pero en su casa es Juana, o es la gordita, o es la flaca, o es como le diga el esposo. Y en esa confianza es como debemos de vivir sabiamente. Y le voy a poner un ejemplo. Hace poco estaba en una consejería prematrimonial, una pareja que se iba a casar. Y le di un papel al varón y le di un papel a la novia. Les puse una pluma y le dije, ¿cuánto tiempo han pasado? Me dijo, no, pues ya tenemos 3 años de ser novios y nos queremos mucho. Y bueno, empezaron ahí a hablar. Y yo le dije, ¿y qué tanto se conocen como para pensar en compartir su vida? Dijo, no, nos conocemos muy bien, pastor. Nos conocemos ampliamente. Entonces yo le dije, bueno, entonces si se conocen ampliamente, le voy a pedir que ponga 3 cosas que su novia, disfruta muchísimo. En ese orden, lo más importante, lo que más disfruta, y lo que más disfruta, y lo que más disfruta. 3 cosas le puse al varón y luego 3 cosas a ella. Y mire, ¿quién cree que terminó primero? ¿Quién? No escucho. Ella. Mire, ella, sí, cómo no, y se puso, y las escribió. Y él se quedó así como pensando y escribía, y se tardó un momento y así como, ya mero, ahorita pastor, ahorita es que, bueno, si se conocían tan bien, ¿por qué costaba trabajo? Y bueno, ya escribieron y les dije, mire, le voy a preguntar a ella, le voy a leer lo que usted acaba de escribir y ella me va a decir si es cierto o no. Dije, no. Le dije a ella, ¿qué es lo que más te gusta, qué es lo que más disfrutas hacer? Y ella me dijo, y lo vi, entre los 3 no estaba eso. Le dije, dime otra cosa. Y me dijo otra cosa y la segunda sí estaba ahí. Le dije, dime otra cosa. Y me dijo la tercera y tampoco estaba ahí. Le atinó a una de 3. Y luego le dije a él, ahora vamos a hacer al revés. Y yo le dije, dime lo que más disfrutas. Y me dijo lo que más disfrutaba y ahí estaba. Le dije, dime otra cosa. Y me dijo otra cosa y ahí estaba. Le dije, dime otra cosa y me dijo otra cosa y no estaba. De 3 le atinó a 2. Y en esta noche vamos a hacer la misma ejercicio. Vamos a sacar las hojas. ¿Están dispuestos? Ya empezaron a cascabelear. No, pastor. Estos eran unos novios que tenían 3 años conviviendo esporádicamente porque no vivían juntos. Unos novios que se veían 1 o 2 horas al día y que el fin de semana sí pasaban más tiempo, pero no todo el tiempo. Pero yo pregunto, en matrimonios que tienen 20 años o 15 años o 10 años o más años, ¿no sería
sencillo saber cuáles son las 3 cosas que el marido disfruta sobre todas las cosas? ¿Sería difícil saber si tenemos tantos años viviendo juntos? Claro que no. ¿O sería difícil para el varón saber cuáles son las 3 cosas que su esposa más disfruta? Y mis hermanos, la respuesta es no. Debe de ser muy fácil saber después de tantos años de convivir juntos. Y sin embargo, mis hermanos, tristemente hoy en día hay matrimonios que viven juntos y viven como si no se conocieran, no se conocen, y a veces se lo manifiestan. Es que no te conozco, no nos conocemos, pastor, tenemos tantos años viviendo juntos y no nos conocemos. Este asunto es también un asunto grave entre los hombres, por eso el apóstol Pedro se refiere a los hombres: vive con ellas sabiamente, esfuérzate por vivir con ellas sabiamente. El vivir con ellas sabiamente cambia el entorno, cambia el ambiente de tu casa. El vivir con imposición no es algo que agrade. Un esposo necesita conocer a su esposa, y ahora yo me voy a referir más al esposo, porque la esposa normalmente sí sabe muchas cosas que nosotros, a los hombres, nos gusta. Sabe qué color de ropa nos gusta, sabe cómo nos gusta peinarnos, sabe cómo nos gusta levantarnos, sabe qué nos gusta comer, sabe muchas cosas, y los hombres le batallamos. A veces, mire, va a ser el cumpleaños de la esposa, y luego le andas hablando a tu hijo o a tu hija: oye, ¿qué le regalo a tu madre? ¿Qué le puedo comprar? ¿De qué talla es? A mí me pasa. ¿O me pasó? Nosotros tenemos que estar muy atentos, porque mire, a veces las señoras, porque ya sabes el lenguaje que tienen, que te dicen, pero que así como que para que lo pesques, ¿verdad? Vas a alguna tienda, andas en la plaza o estás viendo la televisión y sale ahí un perfume y luego te dicen: ay, ese perfume ha de oler muy bonito. Algún día me gustaría tenerlo. O van a la plaza y ahí físicamente te dice: a ver, ven, vamos a ver los perfumes. Y se meten y luego ahí está probando y todo, y luego te dice: mira, este me fija muy bien, este está muy bueno, este está buenísimo. Y te vuelve a insistir: mira, este está padrísimo, ¿eh? ¿Qué te está diciendo? Y tú estás sacando el celular. ¿Qué? Ah, sí. Hace poco me pasó una experiencia. Fuimos a un asunto y mi esposa me empezó íbamos a comprar un regalo, y que era precisamente un perfume, y vimos un perfume y le gustó mucho, y yo lo vi ahí y anoté el nombre, y iba a venir el tiempo de que le tenía que hacer un regalo, y fui a comprarlo. Inmediatamente después fui y dije: lo voy a comprar antes de que se acabe. Y fui y le pregunté a la señorita: oiga, este perfume. Me dijo: ese perfume no existe. Le dije: ¿cómo no? Yo lo acabo de ver. Mire, lo anduve buscando por todos lados, y ahí fui a la tienda donde los vimos y me decían que no existía, y lo anduve buscando, lo busqué en internet, lo busqué en todos lados y nunca lo pude encontrar. Y de plano le dije: mi amor, no te puedo regalar ese perfume que te gustó. ¿Por qué? No existe. ¿Cómo no? No existe. Vamos para que veas. Y fuimos, y ya se convenció de que no existía. Entonces ya me la perdonó, me dijo: bueno, está bien, luego te digo otro. Pero usted se fija cómo usan un lenguaje que nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar usando la sabiduría para poder entenderlas. Las mujeres tienen cambios, bueno, en un mismo día. Es como las 4 estaciones del año, ¿verdad? En el mismo día. Se sienten solas, se sienten feas, se están riendo y están llorando.
¿Cómo hacerla para vivir con ella sabiamente? Pedirle dirección a Dios. Estar atentos. En Efesios 4:15 dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo. Mis hermanos, se ha dicho con mucha sabiduría que el amor sin verdad, sin decir la verdad, es hipocresía. Y la verdad sin amor es brutalidad. Tenemos que combinar las dos cosas. Necesitamos la verdad como el amor para poder crecer en la comprensión unos a otros. ¿Sí entiende este término, verdad? Amor para decir las cosas sin hipocresía. Amor para decir las cosas sin ofender. Necesitamos los dos para comunicarnos, para decirnos las cosas uno al otro. ¿Cómo puede el esposo mostrar consideración a su esposa si no entiende sus necesidades? A veces decíamos, pues que yo nunca supe que te sentías de esta manera. En algún momento, cuando nosotros no somos capaces de decir la verdad con amor, o decir la verdad, o amar sin hipocresía, llega un momento en que cerramos puertas, porque somos muy ofensivos o porque somos muy hipócritas al decir las cosas. El matrimonio es una relación en la que debemos de construir puentes de acercamiento, puentes donde podamos transitar de mi punto de vista al punto de vista de ella y del punto de vista de ella hacia el punto de vista mío. Es un puente de comunicación, es un puente. Cuando nosotros construimos paredes, muros, estamos destruyendo nuestro matrimonio. Estamos convirtiéndonos en personas solas. Atrás de este muro hay una mujer sola que sufre. Atrás de este muro hay un hombre que sufre también. Sufre en la soledad. ¿Y qué nos separa? Un muro. Cuando el matrimonio construye un puente para que tú puedas ir al otro extremo y encontrarte con quien tú necesitas encontrarte, con quien vives. Otra responsabilidad del hombre es la responsabilidad emocional. Dice, dando honor a la mujer. La caballerosidad puede ser un tema del pasado. Hoy en día la caballerosidad cada vez es como un ave en extinción. Cada vez se extingue más. Es algo que ha pasado de moda. Hoy ya no hay esas historias donde se mostraba al hombre como el príncipe azul. Esos ya son cuentos del pasado. Ahora ya se acabó tanto la caballerosidad, mi hermano, que por ejemplo hoy en día salen a cenar los chavos y piden sus cuentas separadas. La muchacha paga su cuenta y el muchacho paga su cuenta. Y mi hermano, en la época de la prehistoria donde yo vivía y andaba de novio, yo tenía que pagar. Y no había opción, yo pagaba. Hubo un tiempo que a mí me daba mucha pena, pero mi esposa, tenía muy pocos recursos, perdón, y mi esposa vivía más o menos bien y le daban su domingo y me decía,
te invito a comer. Yo le decía, ay, me da pena porque pues tú tienes que pagar. Me decía, no te preocupes, estoy sembrando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará, ¿verdad? Bueno, cuando nos casamos, de ahí para acá empezó a cosechar. Y hasta el día de hoy no ha dejado de cosechar. El apóstol Pedro se refiere a la esposa, a la mujer, como un vaso más frágil. Y no se refiere a una fragilidad mental, porque alguien piensa que la mujer tiene una fragilidad mental y no es cierto. No es una fragilidad moral, porque muchas veces las mujeres tienen una moral muy alta y muy firme. No se refiere a una a una fragilidad espiritual, porque en la mayoría de los casos las mujeres espiritualmente son más fuertes que los hombres. Aquí el apóstol se refiere a una fragilidad más bien física, aunque hay excepciones donde hay mujeres que son más fuertes que el hombre. Sin embargo, en lo general, el hombre es más fuerte que los dos físicamente. Y aquí se refiere, le da esa instrucción al varón, le dice, trata a tu mujer como un vaso costoso, un vaso frágil, un vaso hermoso, un vaso valioso, como un tesoro. Y trátala como tal. Normalmente cuando los jóvenes empiezan a salir, hay muestras de caballerosidad. Pero las muestras de caballerosidad muchas veces es un reflejo de la caballerosidad que el joven ve en su casa. Si tú eres atento en tu casa con tu esposa, si la tratas como un vaso frágil, seguramente que tu hijo replicará lo que tú estás haciendo. Seguramente el que lo replicará. En una ocasión, yo aprendí que tenía que ser caballeroso, que tenía que tener detalles con mi esposa, y una de las cosas que yo decidí hacer fue abrir la puerta del auto. Cuando estábamos solteros, pues le daba la mano al subir al camión o le daba la mano al bajar del camión. Siempre le daba la mano. Cuando tuvimos nuestro primer auto, pues después de un tiempo aprendí que tenía que abrir la puerta de su lado. A mi esposa muchas veces se le olvidaba y ella llegaba pues yo le abría y se subía. Entonces compramos un auto que tenía un control. Y normalmente pues siempre la costumbre era quitar el seguro y cada quien se subía por su lado. Entonces yo decidí hacer ese cambio en mi vida, portarme caballerosamente con mi esposa. Y muchas veces ella llegaba y trataba de subirse al auto y yo no le abría. Y volteaba y me decía, ábrele. Calma, yo te voy a abrir. Y hasta que yo llegaba le quitaba el seguro y ya podía entrar. Pero algunas veces se me olvidaba y ella estaba ahí parada y yo allá arriba y ábreme. Y eso cómo molesta, ¿verdad? Así como que, ay, no seas payasa, súbete ya. Pero si quieres ser caballeroso realmente, si quieres demostrar eso, tienes que hacerlo y tienes que cambiar pequeños detalles. Caballerosidad.
Pequeños detalles, mi hermano. Porque dice Pedro, vive con ella sabiamente. Y estos detalles que yo le estoy hablando son algunos de los muchos que podemos tener. Las cosas van cambiando y, por ejemplo, hoy en día que estamos solos, que ya no tenemos al niño que le hablas y le dices, Juanito, y luego ya llega tu hijo, a veces adolescente o niño, y ¿me vas a traer un vaso con agua? Y el niño, sí, mami. A veces, ay, mami, y va porque yo se lo estoy mandando, donde le vaya. Y van y te lo traen. Pero ahora que ya nos quedamos solos y ya nada más estamos ella y yo, ¿quién cree que va por el agua? Depende quién sea el que lo pida, ¿verdad? Porque si tú le ganas, dices, mi amor, ya estoy acostado y no tengo el agua para la pastilla. Porque ahora todos los dos tomamos pastillas antes de dormirnos. Pero algunas veces estamos ahí ya casi con la luz apagada y todo esto y ¿qué crees? Y ya siempre dice, ¿qué crees? Ya implica que me tengo que levantar. ¿Qué se nos olvidó? El agua. Ok, ahorita vengo. Y a veces cuando dice, ¿qué crees? Ya estoy roncando, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice, mi hermano, que tenemos que cambiar. Yo les estaba diciendo que en el principio, en aquel tiempo, era un tiempo donde había que hacer cambios, el hombre y la mujer. Su cultura había tenido a la mujer sujeta en una situación difícil, donde no era tomada en cuenta. Hoy en día, las mujeres son tomadas en cuenta y a veces exageran. Ya se han puesto en un nivel donde exageran. Entonces, Pedro, a los dos les está diciendo, vive sabiamente con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. Hay unas recomendaciones en este mismo capítulo a la mujer, pero en esta noche yo estoy hablando las recomendaciones a los hombres. Y si tú quieres vivir con tu esposa sabiamente, tienes que hacer ajustes culturales, ajustes en tu conducta, ajustes en tu manera de ser y de interpretar la vida. Es triste, mi hermano, que una vez casados nos olvidamos de esa caballerosidad que teníamos cuando éramos novios. Y más cuando vienen los hijos. Usted vea esas escenas donde va la señora con un hijo, con dos hijos, y el señor, él va caminando muy adelante y voltea y todavía le truena los dedos, ¡muévete! Eso no es caballerosidad. Y es parte de nuestra cultura. Necesitamos los dos cambiar. Pero aquí dice la palabra de Dios refiriéndose al esposo, dando honor a la mujer. Cuando dice darle honor, no dice rendirse a ella, sino dice tratarla de una manera digna. El esposo tiene el derecho de tener diferencias de opinión. La señora también tiene derecho de expresar sus puntos de vista, pero esto no los debe llevar a una confrontación donde se convierta en un campo de batalla. Cuando la palabra dice dando honor a la mujer, quiere decir que el esposo respete los sentimientos de ella, respete su manera de pensar, respete su propia identidad. La mujer es muy diferente que nosotros, los varones. Nosotros, los varones, somos, como dice mi esposa, tú eres bien despistado. Amén. Soy despistado. Mi esposa es muy detallista. Somos diferentes, pero así estamos conviviendo juntos. Alguien decía que el esposo debe ser el termostato del hogar.
¿Qué es un termostato? ¿Para qué sirve un termostato? El termostato sirve para regular la temperatura. El esposo debe de regular el ambiente emocional de su casa. El esposo debe regular el ambiente emocional de su relación matrimonial. Y dicen que la esposa es como el termómetro. El termómetro marca la temperatura. ¿Sí? La esposa marca en dónde está el nivel y el esposo regula. Subimos la temperatura o bajamos la temperatura, pero vamos a vivir en armonía los dos, cada uno haciendo su parte. Y por último voy a hablar de la responsabilidad espiritual. Dice ahí, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire, las oraciones de uno y de otro pueden ser estorbadas por lo que sucede en casa. Fíjese que hay un pensamiento, y yo le quiero preguntar a usted, y usted contésteselo ahí, y cada uno sabe. Pero hay un pensamiento que todos los cristianos, todos los matrimonios cristianos oran juntos. Y yo le pregunto a usted, ¿ustedes oran juntos como esposos? Ponen delante de Dios sus peticiones, ponen delante de Dios su vida matrimonial, buscan a Dios, esa intimidad de tener a Dios, buscar su rostro, buscar su dirección juntos. Porque el apóstol Pedro y Pablo y todos los hombres de la Biblia pensaban que un matrimonio cristiano ora junto. Es una práctica en la vida de un matrimonio cristiano, orar juntos. Sin embargo, en la práctica, la verdad es que no. Y este es un problema. Esta es una de las causas porque muchos matrimonios están emproblemados, muchos matrimonios están destruidos, muchos matrimonios están desilusionados. Porque no estamos siguiendo los principios bíblicos, mis hermanos. Cuando los evangelistas replican estas frases del Señor que dice que debemos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Tiene la bendición de que si tú pones en práctica la palabra de Dios, tendrás resultados sorprendentes. Si tú dices que eres cristiano y oras juntos, seguramente que te va a ir bien. Hay algunas familias que no son cristianos, pero que han entendido algunos principios cristianos y los ponen en práctica. Algunos ni siquiera oran, pero tratan de llevar una vida matrimonial feliz y son felices. Y tú dices, si ellos que no son cristianos y han logrado edificar un matrimonio y tienen un matrimonio de felicidad, ¿qué pasaría si además de poner en práctica lo que ellos están viviendo, pusieran a Dios en su relación matrimonial? Oraran juntos. ¿Qué pasaría? Mi hermano, tú no sabes lo que pasa cuando un matrimonio ora junto. Es muy difícil. Hace unos días vino un matrimonio con grandes problemas serios. Muy serios. Y yo les dije, ¿de veras ustedes creen que yo tengo la respuesta a sus problemas? Me dicen, pues por eso venimos, pastor. Le dije, mira, para sus problemas el único que tiene la solución es Dios. Y el único consejo que yo les puedo dar es que vayan y oren juntos. La oración puede cambiar muchas cosas. Yo le dije, imagínate que tú estás ahí orando
y traes esos problemas que me estás diciendo y lo pones delante de Dios hoy en esta noche, le dices ahí en la oración, le dices: Señor, estoy harto de vivir con ella, porque así me dijo. Dije: ¿qué crees que Dios te va a contestar en ese momento de intimidad? Dije: imagínate tú a ella, que ella venía dispuesta a dejarlo. Incluso yo le dije: bueno, si ya tomaste la decisión de dejarlo, pues ¿para qué vienes y me lo dices? Pues déjalo, no me metas en tu problema. Le dije: ¿por qué no vas ahí y doblas tu rodilla y él a un lado tuyo y le dices: Señor, ya voy a dejar a mi esposo hoy y nada más quiero que tú estés de acuerdo, Señor? ¿Tú qué crees que te va a decir el Señor? Mis hermanos, cuando nosotros vamos delante de Dios y ponemos nuestra vida, ponemos nuestras diferencias, ponemos nuestras alegrías, las cosas cambian. Las cosas cambian porque ahí está Dios. Y en un matrimonio cristiano, una práctica debería de ser orar juntos. Orar juntos. Dale gracias a Dios. Poner delante de Dios las peticiones que tenemos. Mi esposa y yo tenemos una lista de peticiones que le hacemos día con día al Señor. Ponemos delante de Dios a nuestros amigos que están en problemas, ponemos delante de Dios a nuestros hijos, ponemos delante de Dios nuestras situaciones que estamos viviendo. Pero esto lo aprendimos cuando dijo la palabra de Dios: sean hacedores, no solamente oidores. Hoy en día hay mucho conocimiento, pero hay muy poca práctica en todos los sentidos. Y cuando nosotros no estamos cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo esperamos resultados positivos? Estaremos batallando y batallando y batallando. Y siempre tú vas a ir y le vas a decir: Señor, ¿por qué no cambian las cosas en mi matrimonio? Y la respuesta es sencilla: porque tú no estás cambiando, porque tú no estás poniendo en práctica los principios bíblicos. Aquí hay 4 principios bíblicos muy sencillos y se los dice al hombre y le dice: si quieres que tu matrimonio esté bien, cambia en esto. Yo se los desglosé de una manera más amplia, pero aquí la palabra de Dios, cuando el apóstol le está refiriendo, se está dirigiendo a ellos, le dice: y vosotros, maridos, también, igualmente que la instrucción para ella, le dice: vivid con ellas de una manera comprensiva. Comprende a tu esposa, entiéndela, trátala como un vaso frágil. ¿Quién no entiende lo que es tratar un vaso frágil? Cuando me pongo algunas veces que pongo a hacer el aseo de la loza que acabamos de usar, cada vez adquiere uno más destreza, pero al principio por allá salían botados los vasos y los platos y todo por el jabón que se me resbalaba. Y yo tuve que aprender, porque mi esposa se molestaba con una muchacha que le ayudaba y se molestaba porque se le caían, y cuando a mí se me caía volteaba y así no se enojaba conmigo. Pues yo le decía: ¿qué quieres? ¿Que te ayude o perfección? Y él me decía: pues ayúdame. Pero hermano, tenemos que aprender a tratarla con delicadeza, que no se te caiga. Tú sabes que si un vaso se te cae y se rompe, aunque encontraras todas las piezas de ese vaso y lo volvieras a armar, ya no queda igual, ya no está tan hermoso como lo tenías al principio.
Yo quisiera que cerrara sus ojos. La palabra de Dios es muy clara. Y la palabra de Dios nos confronta. Y la palabra de Dios hoy ha sido expuesta y te ha expuesto a ti delante de Él. Asimismo, como dice la palabra, que seamos hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, también dice y tipifica a la persona que es oidor solamente, dice que se engaña a sí mismo. Y dice que aquel que solamente escucha, dice que es un necio. Pero el que escucha y toma la decisión de ponerla en práctica, dice que es un hombre sabio, que alcanzará grandes bendiciones. Señor, yo pongo delante de ti a cada uno de estos varones y mujeres que están aquí, Señor. Cada uno convive con su pareja. Y aunque en esta noche he hablado más acerca de las cosas que un hombre debe de poner en práctica, también hay cosas que la mujer ha entendido en esta noche y que tiene que poner en práctica con su esposo. Porque el vivir sabiamente en un matrimonio corresponde a los dos. Señor, yo quiero pedir que tu Espíritu Santo sea derramado en la vida de mis hermanos. Yo quiero pedir que tú le hables a cada varón, Señor. A cada varón que ha puesto más énfasis en su trabajo, en sus aficiones, y ha abandonado o no le dedica tanto tiempo a su esposa. Que tú le hables. Aquel varón que no conoce a su esposa como debería de conocerla, aquel que no es comprensivo con ella, aquel que no está atento a las necesidades de ella, aquel que no está atento a los cambios, aquel que no es caballeroso, aquel que no se preocupa por ella, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Tócanos, Jesús. Queremos tener una vida abundante en el matrimonio, Señor. Pero especialmente yo quiero pedir, Señor, que estos varones sean la cabeza de su hogar y que sean los que marquen el paso espiritualmente, Señor. Que sean los que apaguen la televisión y le digan a su esposa: vamos a orar. Vamos a poner delante de Dios nuestras diferencias. Vamos a poner delante de Dios nuestras frustraciones. Vamos a hablar con Dios y quejarnos con Él de lo que tú y yo somos. Vamos a poner delante de Él esta diferencia que tenemos y ponerlo como juez y que Él juzgue quién tiene la razón y nos dé la sabiduría para corregir. La oración, la presencia de Dios, el Espíritu Santo cambia la vida de las personas, cambia los matrimonios. ¿Por qué no le dice: Señor, cámbiame? No hay una persona aquí en este lugar que no tenga cosas que cambiar. Todos los que estamos aquí, sin excepción de ninguno, podemos mejorar nuestra relación matrimonial. Si tú dices que ya eres perfecto, estás mintiendo, mi hermano. Tú puedes cambiar. El único perfecto es Cristo. Tú puedes mejorar tu vida matrimonial. Tú puedes ser diferente, tú puedes traer nuevas alegrías a tu relación matrimonial. Nunca terminaremos de mejorar. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu presencia aquí en este lugar, Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor.